Buenos días a todos, casi buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a mis colegas del Departamento de Derecho Internacional, a Francisco que está aquí, a Dante y a Magali por la oportunidad de conversar con ustedes hoy sobre un tema que es de gran importancia y por supuesto de compartir la palestra con tan distinguidos colegas. Yo creo que yo tengo un desafío muy grande y es el de mantenerlos despiertos e interesados antes del almuerzo. Vamos a ver qué se hace al respecto. Me han pedido que hable sobre experiencias y buenas prácticas en materia legislativa y de implementación de legislaciones nacionales. Yo vengo del área de desarrollo sostenible de la OEA, donde hemos venido trabajando desde hace varios años en el tema de participación pública en las decisiones sobre desarrollo sostenible y acceso a la información. Y lo primero que les quiero contar es que tenemos una estrategia interamericana aprobada por los 34 Estados miembros, donde se incluyen principios y recomendaciones de políticas que están basadas en lo que se conoce en derecho ambiental como los derechos de acceso. Estos derechos fueron adoptados en la primera conferencia de Río en el año 92 y tienen que ver con esa declaración que casi se ha vuelto cliché de que las cuestiones, la mejor forma de abordar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los interesados. Este principio adoptado en Río también establece que en el plano nacional toda persona deberá tener acceso a la información relativa al medio ambiente y en particular a la información que tenga que ver con actividades que sean peligrosas para sus comunidades o a materiales y sustancias peligrosas. También estos derechos hablan del acceso a la justicia, ya sea por la vía judicial o por la vía administrativa, e incluso procedimientos informales que permitan al ciudadano tener una resolución con relación a sus preocupaciones. Antes de entrar más en materia de la presentación, yo les quiero contar por qué es tan importante este tema, porque estamos desde ayer conversando sobre el acceso a la información, sobre la ley modelo, cuáles son algunos modelos o algunas experiencias, pero si bien el acceso a la información es un derecho humano, un derecho fundamental, en 24 constituciones de nuestros Estados miembros de la organización también está establecido como un derecho fundamental el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. Y el ejercicio de ese derecho en gran parte depende del ejercicio de la democracia, de la participación y del acceso a la información, que es lo que permite, como todos hemos estado discutiendo, el activar ese control social y ciudadano. El acceso a la información en este tema en particular también tiene la posibilidad de cambiar el destino, lo que pasa con la vida de una persona y con el ejercicio del derecho a la vida en sí. Yo tuve la oportunidad de conocer a una experta muy reconocida en el tema de derecho ambiental que dedicó una gran parte de su vida adulta a trabajar en este tema de acceso a la información sobre temas ambientales. De hecho, ella fue una de las promotoras, creadoras de la convención que fue adoptada en el marco del Consejo de Europa sobre los derechos de acceso en el tema ambiental. Y una de las razones por las menciono, porque otra gran parte de su vida adulta fue dedicada a combatir una serie de enfermedades que al final terminaron ganándole la batalla, porque cuando ella era niña vivía en Europa del Este a una distancia muy corta de donde ocurrió el accidente nuclear de Chernóbil. No sé si ustedes han escuchado sobre ese accidente, y la falta de información precisa, oportuna, sobre el impacto de ese accidente y la contaminación ambiental que ocurrió en la zona aledaña al mismo, no le permitió tomar las medidas que debió de haber tomado por haber tenido contacto con toda esa radiación a tiempo. Bueno, entonces, volviendo un poco a las experiencias, a los temas, la estrategia interamericana de la que le hablaba tiene recomendaciones también de política
que incluyen la importancia de tener leyes y regulaciones que incluyan el acceso a la información. En esta región, así como tenemos grandes desafíos en el tema ambiental, tales como que los grupos vulnerables son los que requieren de mayor acceso a esta información. Ayer creo que Laura mencionaba que las leyes de acceso a la información no son leyes que están diseñadas para las élites. En este caso yo diría que es el ejemplo perfecto de eso. En nuestra región hay muchos grupos vulnerables que necesitan de esta información para el disfrute y el ejercicio de sus derechos y que tienen las mayores dificultades en acceder a esta información. Pero así como tenemos desafíos, tenemos 17 países que tienen constitucionalmente establecido el derecho al acceso a la información, tenemos 18 leyes, ahí dice 14, pero son 18 leyes que, específicas sobre el acceso a la información, y tenemos algunas legislaciones ambientales que contemplan una definición explícita sobre qué significa o de qué se trata la información ambiental. Por otro lado, les quería contar, ya yendo a lo que son las experiencias, una experiencia que estamos trabajando casualmente en Centroamérica y tiene que ver con la implementación de la estrategia que les mencionaba, y un poco con la idea de lo que comentaba Milagros, de fortalecer las capacidades de las instituciones, de los funcionarios públicos para garantizar esos derechos de acceso, garantizar la participación, pero también la concientización de los usuarios, de los mecanismos que existen dentro de la legislación nacional para poder tener ese acceso a la información, siendo esto la sociedad civil, las comunidades, los individuos en particular. Entonces, como parte de esta iniciativa, se ha empezado a desarrollar unas guías muy prácticas en cada uno de los países de Centroamérica. En el caso de Costa Rica hemos identificado que existen 30 mecanismos que contemplan los derechos de acceso, que permiten la participación de los ciudadanos. Para la guía se han desarrollado 6, y de esto hay 5 que son mecanismos que tienen que ver con el acceso a la información sobre medio ambiente, entre los que se incluyen el derecho de petición de la solicitud de información ambiental. Bajo esa categoría tenemos 2, y luego la publicación de información ambiental. No voy a ahondar mucho en esto, pero la idea es darles un ejemplo de lo que se está haciendo. Junto con esto se están desarrollando unos indicadores para ver cómo anda la aplicación, porque es muy bonito tener todo esto en la ley, pero si no se implementa no estamos en nada. Entonces estamos en ese proceso, y esto está siendo complementada por unas guías que incluyen los mecanismos regionales o internacionales. Un ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos tenemos un mecanismo que permite a los ciudadanos participar y expresar sus preocupaciones con relación al cumplimiento de la legislación ambiental. En muchos casos, por desconocimiento de los mecanismos que existen a nivel nacional, los ciudadanos se van al mecanismo del Tratado de Libre Comercio, o se van a los mecanismos que velan por la implementación de salvaguardas de instituciones financieras, que están muy de moda ahora con tantos proyectos de inversión extranjera y la conflictividad que estamos viendo en la región en torno a estos temas de desarrollo y los temas ambientales. También les quiero contar otras experiencias que anteceden a la ley modelo de acceso a la información que se han venido dando en la región, que si bien no reflejan plenamente los principios que hay en la ley modelo, han sido avances importantes. Por ejemplo, en el caso de Argentina tenemos el régimen de libre acceso a la información ambiental, que es una ley que ya data del 2004, me parece, y es lo que se conoce como una ley de presupuestos mínimos, que incluye una tutela uniforme en todo el territorio nacional con el fin de establecer las condiciones necesarias para la protección ambiental. Esta es una ley, casualmente conversaba eso con Dante esta mañana, es una ley que es un poco restrictiva. De hecho tiene 7 razones para denegar
la información pública, pero tiene otras características importantes, como por ejemplo que no requiere la necesidad de justificar un pedido, tiene sanciones para los funcionarios públicos y establece, por ejemplo, en el caso de un acto u omisión que no permite el ejercicio de los derechos que garantiza la ley, el acceso a una vía judicial expedita y sumaria para resolver la cuestión. Como les digo, esto es un ejemplo que nos parece bastante interesante de destacar. Otro tema también es que los sujetos obligados aquí son las instituciones públicas, las instituciones del Estado, pero también las empresas que prestan servicios públicos, ya sean estas públicas, privadas o mixtas. Y esto es importante porque hoy en día la mayor parte de la información ambiental se encuentra en manos privadas. En muchos casos esto tiene que ver con la capacidad del Estado de generar la información, pero también por la naturaleza de las actividades que se desarrollan y las interacciones con el medio ambiente. Un ejemplo interesante también en Argentina es el caso Mendoza, que es un caso que realmente ha revolucionado todo el concepto de los derechos colectivos en materia ambiental, donde un grupo de ciudadanos demandaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la provincia y a un grupo de empresas por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo y por la no implementación del plan de saneamiento de esta cuenca. La Suprema Corte de la Nación en este caso se pronunció estableciendo que la información necesaria para determinar el daño ambiental existía, pero no era la información adecuada. Entonces la Corte de una manera proactiva diseñó un régimen de generación de la información sobre la actividad que tenía impacto en el ambiente, sobre la cuenca, y un mecanismo para que esta información esté disponible para todos los ciudadanos, obligando a las empresas, si no tenían la información, a generarla, y a las autoridades del Estado a hacer cumplir ese régimen que la Corte en su propia sentencia diseñó. Otro ejemplo es la Ley de Acceso a la Información Ambiental de Brasil, que también es del año 2000. Es una ley con un alcance un poquito más limitado que la ley argentina, porque es aplicable solamente, los sujetos obligados son los órganos que están en el Sistema Nacional de Medio Ambiente. Pero sí da facultades a las entidades públicas que son parte de ese sistema a solicitar información de las empresas privadas si esto es lo necesario para el cumplimiento de la ley. Es una ley más amplia, yo diría que va más de acuerdo con el principio de la máxima difusión, en el sentido de que no establece causas de negación de la información, sino más bien dice que el secreto comercial, industrial o bancario, así como las comunicaciones entre las entidades gubernamentales, deben ser protegidas, pero por eso no exime a los ciudadanos a solicitar esa información, sino que dice que en esos casos el pedido debe estar fundamentado. Otro tema que me parece interesante con relación a esta ley es que da un poco más de detalle y establece como nos establece la obligación del Estado, de las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Medio Ambiente, de tener un catálogo mínimo de información sobre la calidad del medio ambiente, sobre la biodiversidad, los organismos genéticamente modificados, entre otras cosas, y la publicación de un informe anual sobre la calidad del agua. Uno de los desafíos más importantes que, en mi opinión personal, no de la organización, tiene esta ley, es que, por ejemplo, y hoy lo mencionaba, creo, no sé si era María José o Rosa María, pero el tema de que al ser un derecho humano es toda persona que tiene derecho a solicitar la información. En Brasil hay un tema con los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas no pueden ejercer los derechos civiles y políticos, son enajenados del Estado, y la tutela de ellos los tiene un instituto que es el responsable de representar a los pueblos indígenas. Entonces,
ciudadano indígena de una tribu de Brasil no puede ir por sí mismo a solicitar información, y esto es uno de los que se consideran, vamos a decir, grupos vulnerables, aunque en la discusión indígena hoy en día los pueblos indígenas dicen que ellos no son vulnerables, pero por este tipo de situación en realidad en cuanto al ejercicio de sus derechos y al acceso a la información, por ejemplo, aquí yo pienso que tenemos un obstáculo importante. Otro ejemplo que les quiero compartir es un caso que está muy cerca de Costa Rica, que ocurrió en El Salvador. No sé si ustedes escucharon en las noticias del 2010, El Salvador declaró una emergencia ambiental con relación a un accidente en una fábrica de baterías. Bueno, una ciudadana presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional por la negación de la información que estaba solicitando el Ministerio de Ambiente con relación al impacto ambiental de ese accidente en su propiedad, y la Corte se pronunció indicando que había habido una vulneración del derecho de petición y de acceso a la información, porque si bien las autoridades habían proporcionado cierta información, no era precisamente la información que la ciudadana estaba solicitando. Y por otro lado, un tema interesante en este caso es que había información que no existía, y la Corte también se pronunció ordenando a la autoridad a generar esa información y proporcionarla, bueno, no solamente a la peticionaria, pero también en beneficio de los otros ciudadanos que tenían intereses en esa zona y cuya salud, entre otras cosas, podría verse afectada. El tema de los costos también, en los dos ejemplos que les mencioné, las leyes abordan el principio de la gratuidad, y se establece claramente que el costo de la obtención de la información no debe ser un obstáculo para el ejercicio del acceso. En uno de los casos, creo que en el caso de Brasil, hay tasas ya establecidas sobre los costos de proveer la información, y en el caso del Salvador también la Corte se pronunció sobre ese tema, estableciendo la gratuidad. Entonces, con eso les concluyo mi presentación. Era simplemente contarles de la importancia de este tema, de los avances a nivel legislativo y algunos ejemplos que podrían ser interesantes para las discusiones que continúan. Muchísimas gracias. Tenemos un espacio de cerca de 15 minutos.